Anterior, la aprobamos por unanimidad y seguimos con el punto segundo, comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón en relación con el informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad en materia de personal, contratación pública y subvenciones de la entidad pública aragonesa Banco de Sangre Tejidos de Aragón, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. Comienza el señor Sanz por tiempo de 5 minutos. Gracias, coordinadora. En primer lugar, agradecerle, señor Rollo, señora Beltrán, también al señor Zendoya, que nos acompaña del equipo de la Cámara, que están hoy aquí, pues que vuelvan a comparecer en estas Cortes, hoy para dar cuenta de un informe importante, que es el informe sobre el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón en los años 22 y 23, un informe extenso, como todos, profundo, que además arroja una fotografía completa que a juicio de Izquierda Unida quizá no es la más halagüeña que podía arrojar, pero bueno, vamos a ir pormenorizando sobre las cuestiones que aborda el informe, y su alcance material, con las cuentas anuales, la situación económica y financiera de la entidad, el tema de la actividad contractual, el cumplimiento de legalidad en el ámbito de las subvenciones y sobre todo también la gestión del personal, ¿no? Quizá lo más impactante cuando empiezas a leer el informe es ver la morosidad del principal de sus clientes, ¿verdad? Que es el Gobierno de Aragón, el Salud, en este caso concreto, que tarda nada más y nada menos que un año en pagar prácticamente, ¿no? Con el 95% de la ocupación el cliente que ocupa el 95% de las operaciones del Banco de Sangre. Por lo tanto, la primera cuestión es preguntar si saben si esto se ha actualizado o no, porque nos parece absolutamente peligroso de cara a provocar, a pesar de que la imagen, el resultado es positivo en términos económicos y también hay poco endeudamiento, es verdad que las tensiones de tesorería que puede generar esta falta potencial de liquidez en un momento determinado pues pueden ser importantes, ¿no? Y eso es lo primero que les pregunto, si saben si esto se va corrigiendo o no se va corrigiendo, porque es verdad que incluso el pago a proveedores por parte del Banco de Sangre es correcto y claro, al final si no ingresas y tienes que gastar o solo ingresas el 5% de lo que tienes, pues es un poco complicado. Sobre inmovilizado material, lo de siempre, aunque sí que nos preocupa, igual que pasa con el aprovisionamiento de existencias, el tema de la memoria, ¿no? Las deficiencias que aparecen en las memorias de las cuentas y tal. Esto no sé si se está corrigiendo o no, pero voy a hablar fundamentalmente de tres cuestiones: personal, contratos y subvenciones. Personal, ¿hay algún motivo? No lo sé, que justifique, primero, ese incremento salarial superior en los años concretos al determinado presupuestariamente, si saben, si hay algún motivo concreto. Segundo, también, esas diferencias salariales comparativamente con lo que cobran los homólogos del Salud, que son curiosas, es decir, jefes y altos responsables cobran más que la gente del Salud, en porcentajes importantes, importantísimos, pero los técnicos de laboratorio y las enfermeras y enfermeros cobran menos. Entonces, a nosotros esto es que no entendemos por qué pasa, ¿no? Tampoco nos gustaría que nos contase si, bueno, si hay algo reseñable en la resolución de los problemas que cuando analizan determinados puestos concretos, pues aparecen un cobro de complementos, acceso a puestos, una serie de cuestiones que a nosotros esto nos ha dejado preocupados, ¿no? Si esto se ha ido resolviendo. El tema de la temporalidad, que nos confirmen si se ha llegado al 25%, tal y como determinaban que parece ser si iba a llegar en 2024, y el tema de contratación, pues importante también, ¿no? Lo que arroja el informe, ¿no? No hay reserva estratégica, hay poca participación de pymes. Esto puede ser normal también, teniendo en cuenta el momento temporal, ¿verdad? Porque la ley la aprobamos después, pero sí que es verdad que hay cuestiones que nos preocupan, como la concentración a proveedores, que incluso hablan en las recomendaciones de posibles prácticas colusivas en términos de competencia, que a nosotros esto sí que nos parece, bueno, reseñable y preocupante, y poca profesionalización incluso en la gestión, ¿no? Hay poco nivel de concurrencia, mucha concentración y propia profesionalización en la gestión. Y hay, bueno, pues a nuestro juicio, problemas con esa muestra que han analizado que queremos resaltar, ¿no? Y queremos preguntarles si sabemos si se han resuelto esos problemas en el contrato de hemodiálisis,
que es preocupante, ese desvío del 4% entre el contrato y el contrato de suministro de sangre, perdón, el desvío que hay entre el consumo y la donación de un 4%. Esto nos preocupa y queríamos saber por qué y si realmente se ha resuelto o no se ha resuelto. Y, como no me queda mucho tiempo, el tema de las subvenciones. Bueno, a mí esto sí que me parece el ejercicio claro de caos, de utilizar el interés general o el interés público y la figura del altruismo como cajón desastre que luego no se lleva ningún tipo de fiscalización posterior, no hay memorias, no se sabe si se está gastando las cosas en lo que se tienen que gastar, en fin, que hay unas deficiencias importantes que devienen también de un plan estratégico que las tiene, ¿no? Que las tiene y que las tiene importantes. Bueno, las recomendaciones hasta 26 a mí me parecen todas de calado, algunas más que otras. Quizá esa necesidad de justificar la idoneidad del criterio de adjudicación, ponderación de la selección de la mejor oferta, el poco rigor al determinar los precios, en materia de contratación hablo, ¿no? de licitación, o cuestiones derivadas en la gestión de subvenciones que ya he citado, ¿no? En cualquier caso, un informe clarificador que yo espero que, si tienen algún dato actualizado ya desde 2024, por extensión, sobre todo en las cuestiones de muestra más, a nuestro juicio, preocupantes, y en esas que les he preguntado, pues se lo agradecería y nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la portavoz de Aragón Teruel Existe por 5 minutos. Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, una vez más, bienvenidos y, como siempre, agradecerles el trabajo que realizan al traernos este informe, pues un trabajo, como siempre, hecho con esmero. Es cierto que en este informe, en principio, se nos pone encima de la mesa, y viendo otros que han venido a esta ponencia, pues que la situación financiera del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, pues en principio se plantea como saneada. Pero esto no quita, es cierto, para que existan problemáticas que se expresan perfectamente en las recomendaciones y en los detalles de las incidencias en contratación, en la gestión de subvenciones y del personal. La gestión presupuestaria es correcta, ¿vale? Se ajusta a los estándares con algunos matices, no especialmente importantes, pero sin duda hay un aspecto más relevante, que es el de la temporalidad, que nosotros hemos creído ver que llegaba casi hasta la mitad de la plantilla del banco. Una situación que sigue la tendencia de la Administración, es cierto, y que entendemos que se intentaba subsanar en ese decreto que consideraba al Banco de Sangre un servicio de salud y con ello equiparaba la equiparación del personal estatutario y funcionarial, pero aquello se paralizó ante las denuncias de los sindicatos, pero es evidente que hay que buscar una solución desde el Gobierno de Aragón a estas cuestiones. El mayor gasto del banco se centra en el del personal y se relatan algunas incidencias en materia de contratación o de gestión de salarios en virtud a diferentes programas que no se terminan de ejecutar, o, por ejemplo, la falta de publicación de las RPTs en el portal de transparencia. Es cierto, al final, ¿qué es lo que tampoco entendemos? Lo ha dicho el señor Sanz, esa diferencia en esas escalas salariales. Creo que eso nadie podemos decir aquí que es entendible. Cómo los altos cargos tienen unos salarios superiores a los de la Administración y, en cambio, los técnicos, las enfermeras, los que sacan el trabajo diario, cobran menos. Desde luego, esto no se debería de estar produciendo y es una cuestión a la que hay que buscarle solución. En términos de contabilidad, la valoración de los inmovilizados o la gestión de subvenciones parecen los problemas que habitualmente vemos en los informes. Nos ha llamado la atención, y sobre esto también queremos preguntarles, es sobre la deuda de un ejercicio entero prácticamente con el Salud, así como algunas deudas menores con entidades de gestión privadas del sector sanitario. No entendemos la morosidad que tiene el Salud con el Banco de Sangre, francamente. Derechos de cobro,
son, mejor dicho, en vez de deudas, pero ante esto sí que les preguntamos qué puede hacer el Banco de Sangre para recibir antes estos pagos, si es que hay algo que puede hacer. ¿Cambiaría mucho su situación financiera con una regularización de estos ingresos? Entendemos que sí. Y ya, por último, bueno, también he nombrado el tema de las subvenciones, tampoco es algo que entendemos cómo se está funcionando, sí que creemos que ahí hay un claro campo de mejora. Y sí que, por último, una pequeña incidencia, que sí que posiblemente sea más una valoración política, y es la situación de Aragón en el índice de donaciones por 1.000 habitantes, donde estamos quintos por la cola de las comunidades autónomas. Esta es más una pregunta para el consejero de Sanidad, somos conscientes, pero sí que creo que en el ámbito político debemos plantearnos qué podemos hacer para mejorar estos datos. No estoy diciendo que sean malos si nos comparamos con otros países, porque sí que es cierto que bien conocida es por todos la capacidad de donación que tenemos como sociedad y que tiene la sociedad española, pero sí cuestión que nos tiene que hacer sentir orgullosos, pero sí que es algo que tenemos que plantearnos, el cómo mejorar estos datos, el cómo mejorar estos índices. Así que, una vez más, reitero mi agradecimiento y, por supuesto, poner una vez más encima de la mesa nuestra valoración hacia ustedes por el trabajo que realizan, que ella sabe que estamos muy agradecidos por ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Chunta por 5 minutos. Sí, muchas gracias. Como siempre, un informe exhaustivo, completo, argumentado. Dentro del alcance material del informe, la primera parte es la revisión de las cuentas anuales. No se hace una fiscalización financiera, pero sí que se analizan las cuentas, y ahí la verdad es que la entidad de derecho público sale bien parada. La situación económico-financiera es saneada, el resultado es positivo, el endeudamiento reducido, la liquidez es buena, la ejecución presupuestaria tanto en ingresos como en gastos es elevado. Hay un gran problema, el ratio de liquidez es buena, pero sí que hay un problema de que su principal deudor, el 95% de facturación en salud, paga tarde. Esto es estructural. Y esto no es un problema solo del Banco de Sangre y Tejidos. Esto yo, cuando era consejero, lo sufría con una empresa pública que se tardaba mucho en pagar. Y a veces cobrabas cuando ya estabas agonizando. Entonces, este es un problema estructural que creo que excede de los problemas del Banco de Sangre y Tejidos, porque lo que le interesa a cualquier entidad de derecho público, empresa pública o organismo autónomo, quien sea, es tener cierta tranquilidad financiera y de tesorería. Por lo tanto, este es una de las cuestiones que más me ha preocupado de este informe. Me preocupa también otra cuestión que no tiene que ver con la gestión de la propia entidad, sino también con algo que es recurrente en los informes de la cuenta general, que es la deficiente valoración del inmovilizado. Las construcciones que se adscribieron en su día, en el 2006, creo recordar, al Banco de Sangre y Tejidos, no estaban correctamente valoradas, y ahora falta la amortización, pero bueno, es algo recurrente. Insisto que hay una parte que puede achacarse, entiendo, la amortización, pero que es algo que con carácter recurrente el Gobierno de Aragón no hace bien. No voy a entrar en personal, porque supongo que luego se habla mucho de personal, creo que es donde más cuestiones se han detectado en el informe. Sí que me interesa más hablar de contrato, de la actividad contractual, las cuestiones formales de publicación en portal de transparencia, en la plataforma de rendición de cuentas a la Cámara está bien hecho, los plazos medios del procedimiento de contratación son razonables. Hay una parte que me parece muy interesante del informe, es cuando se analiza el grado de implantación de la Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública. Creo que es muy interesante cuáles son las conclusiones a las que se llega en este análisis. Alguna cuestión ya se ha dicho y ahí están los resultados, ¿no? Porque las leyes dicen una cosa, pero en este caso en concreto vemos que la contratación con pymes es menos del 20% de la contratación, vemos que no se cumple el 3% de contratos reservados a empresas de inserción y no se cumple, lo ha dicho directamente antes el señor Sanz, no se cumple porque el 80% del volumen de contratación se adjudica a grandes empresas que tienen una posición de dominio en el mercado.
¿Es algo achacable al Banco de Sangre y Tejidos? No, es un problema no sé si es oligopolio o monopolio, cómo llamar esto, y ese es un verdadero problema. ¿Qué ocurre? Que al final hay un altísimo grado de concentración en los proveedores. 4 proveedores suponen el 60% del volumen de contratación y 2 de ellos el 44%. Es decir, hay una concentración de mercado terrible y un nivel de concurrencia muy limitado. 1 o 2 ofertas en todos los casos. Que hay contratos que puede ser razonable, contratos que se salen de lo normal, pero cuando es algo estructural, pues evidentemente algo está fallando. Ahí vienen las recomendaciones que hace la Cámara, que no sé si podrían solucionarlo, porque, insisto, creo que es más un problema de la estructura del mercado que del propio banco, cuando se habla de evaluar si existen prácticas colusorias, lo decía antes el señor Sanz, iniciar procedimientos ante los tribunales de defensa de la competencia. Ojalá se hiciera, porque creo que es evidente esa práctica colusoria. Comunicación fluida con otros bancos de sangre para ver el mercado, que ya se colabora, ya explica en el informe que para los precios tal se colabora. Dividir en lotes, aunque ya saben mi opinión sobre esto de los lotes, que no es la panacea, que no siempre soluciona, pero podría ser una vía. O el 3% de condiciones especiales, para conseguir el 3% de centros especiales de empleo, empresas de inserción, pues incorporar condiciones especiales de ejecución, tal, que se posibilite la subcontratación, que no está muy correctamente hecho en algunos contratos. Esta era la parte, posiblemente, que nunca había caído pensando en el banco de sangre, y que es cierto que al final hay un mercado muy complicado. Hay cuestiones también positivas en contratación, que se adhiera cuando es posible al sistema de contratación centralizada, aunque entiendo que muchas veces no será posible por la especificidad de las contrataciones, pero bueno, o que sí que se incluyen criterios especiales para protección del medio ambiente. Y termino con las subvenciones, que esta parte, esos casi 263.000 euros anuales, con los beneficiarios que al final son 5 entidades de donantes de sangre, y sí que preocupa, ¿no? Viendo el informe, que hacen que no se justifica que sean las únicas agrupaciones de donantes que hay en Aragón, en la documentación, o que hay una disparidad de valores por donación efectiva, no todas las hermandades cobran lo mismo, que en los contratos que se firman no se detallan las actuaciones concretas. Yo creo que esto debe a la inercia. Estas cuestiones, a veces, más que una gravedad, el problema es la inercia, el seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, y creo que sería muy bueno que el Banco de Sangre o cualquier ente que deja llevar por esa inercia un día parara y dijera: vamos a hacer las cosas de otra manera, vamos a aprovechar. Siempre lo digo, que los informes de la Cámara, en vez de, no son para tirarnos a la cabeza ni para reprochar, sino para mejorar, y que sería un buen momento con el informe de la Cámara para que dijera al banco: vamos a hacer las cosas en materia de subvenciones, tal, de otra manera, que quizá el resultado final era el mismo, que a veces hay un problema formal, y quizá el resultado final sería que serían los mismos beneficiarios de las subvenciones. Y me callo ya, que me he pasado un minuto. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox por 5 minutos. Sí, muchas gracias, señora coordinadora, señora Navarro. Bueno, una vez más, agradecer la presencia de los consejeros y del presidente de la Cámara de Cuentas. Bueno, voy a ser breve porque la mayoría de las cosas ya están dichas, y solo voy a incidir en 3 ideas sobre las oportunidades de mejora que nos brinda este informe. En primer lugar, respecto a la gestión de personal, que yo diría que los problemas que se han encontrado en la gestión de personal en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón son similares a los de toda la comunidad autónoma. Se sigue sin cumplir los porcentajes de estabilización, y ahí hay una serie de problemas que son comunes a otras entidades. Y entonces, bueno, pues de la misma forma que lo tenemos que solucionar en toda la comunidad autónoma, también hay que solucionarlo en el Banco de Sangre. Respecto a la contratación, a mí me llama la atención, o querría comentar especialmente, que no se dividen en lotes algunos contratos cuando pudieran llegar a favorecer la competencia, pero sin embargo sí que hay fraccionamientos indebidos precisamente para no favorecer la competencia. Con lo cual dices, bueno, de la misma forma que se pudo haber hecho fraccionamientos, ¿por qué no hacemos una división en lotes bien hecha para que empresas fuera
vamos a decirlo, de ese grupo de... Yo no sé si llamarle cártel. ¿Podemos hablar de cártel? De cártel de los proveedores del banco de sangre y en general del sector sanitario, no de Aragón, de España. Es que habrá que hacer alguna estrategia para salirnos de ese cártel, ¿vale? Y respecto a las subvenciones, pues claro, es imprescindible o sería muy necesario llevar a cabo una estrategia de evaluación de si se cumplen los objetivos que motivaron la concesión de subvenciones en el banco de sangre y en todo el sector público de la comunidad autónoma. Lo venimos reclamando desde, yo creo que todos los lunes, lunes tras lunes, que la comunidad autónoma tiene que establecer una estrategia para el control de eficacia y de eficiencia de los programas de gasto y especialmente de los de subvenciones. Porque, ¿por qué concedimos unas subvenciones en su momento? Pues para conseguir unos objetivos. ¿Esos objetivos se están cumpliendo? Yo creo que es necesario hacer esa evaluación, no solamente en el banco de sangre, sino en todo el sector público de la comunidad autónoma. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, o sea, del PSOE, perdón. Gracias, señora Navarro. Ya entenderá que rechace la invitación que hace tan gustosamente el señor Zibiac, pero bueno, en primer lugar, bienvenidos de nuevo, señores consejeros y presidente de la Cámara de Cuentas. Este es un informe que es verdad que sobre el banco de sangre tenemos una fiscalización muy completa. O sea, ya en las cuentas generales se lleva a cabo la fiscalización de las cuentas de la entidad, con lo cual, como explica el informe, pues se hace ya un informe propio de aspectos muy interesantes, con lo cual tenemos una fotografía, la verdad, que muy exhaustiva de las cuentas y de todo el cumplimiento de legalidad, etcétera, ¿no? Como se han planteado ya muchas preguntas por los portavoces que me han precedido, se ha hablado del tema de saneamiento de las cuentas de la entidad, que sí que es verdad que parece que el Salud, como decía el portavoz de ECHA, las entidades públicas son como los paganos de ese Salud, que al final, pues claro, si tiene que pagar a algunos, pagará primero a quien tiene que pagar privado y luego dice, bueno, como van a cobrar igual las entidades y además, como en este caso, tienes un colchón, porque es verdad que tiene un colchón ahí y un remanente que de alguna manera permite ciertos juegos con la liquidez, ¿no? Del tema de personal, pues se ha aludido la gran, digamos, denuncia que hace el informe, ¿no?, en cuanto al proceso de selección del personal funcionario estatutario. Entiendo que si se modifica la normativa que aprueba esa consideración y se lleva a cabo una concurrencia conforme a los principios, pues sería subsanable, ¿no? Pero bueno, ya le han planteado también esta pregunta, temas de subvenciones. Fíjese, yo no soy donante, ¿no?, pero por decir una cuestión, a mí siempre me ha parecido fascinante el mundo de la donación en España y me quedo con las primeras referencias que hacen en el informe, porque mirando un poco cuestiones que rodean este mundo, vi, lo digo para amenizar un poco también la velada, ¿no? De alguna manera, el modelo de transfusión tiene origen español. El modelo como tal, el primer banco de sangre, por así decirlo, a lo que sería, digamos, hoy la idea del banco de sangre, la lleva a cabo un médico catalán a principios de la Guerra Civil, ¿no?, ante la necesidad de sangre en el frente del Ebro, por ejemplo, y establece una metodología. Hasta entonces había transfusiones de vena a vena, ¿no?, por así decirlo, pero el llevar a cabo un transporte, una serie de condiciones de seguridad, de higiene, pues es un médico catalán y a partir de ahí se va desarrollando y de hecho tiene un éxito tremendo a nivel de guerra mundial, creo, en una serie de frentes bélicos, etcétera, etcétera. Lo digo porque es un tema muy español y que luego es verdad que el propio modelo altruista y voluntario me parece que es, al margen de toda la consideración del informe, algo que es absolutamente reseñable, porque cuando uno ve otros modelos, y me refiero en concreto a Estados Unidos, ostras, continuemos en la medida de lo posible con este modelo, con variaciones que pueda haber, con matices, pero creo que es muy de reseñar la manera en la que se ejercita esta labor en España, ¿no? Y hay, es verdad, algunas cuestiones, porque dice que hay una tendencia a la baja desde el COVID, entiendo, ¿no?, desde el tema del COVID.
Hay diferencias entre las provincias, llegan a ser acusadas entre Huesca y Teruel, claro, es el doble, ¿no? No sé si se debe hacer algún tipo de... No sé si de ese informe se puede extraer que hay que hacer algún tipo de campaña adicional o de ser más concretos en determinados ámbitos. El Banco de Sangre y de Tejidos, la tranquilidad es que parece que hay una reserva suficiente, como digo, con cierta tendencia a la baja, pero bueno, hay una reserva suficiente, es importante. Y luego destacar el aumento que hay en las donaciones de tejido y la labor. Yo no sé si algún portavoz visitó también la legislatura pasada, estuvimos, los miembros de la Comisión de Sanidad visitamos el Banco de Sangre y es un edificio muy peculiar, entre otras cosas destaca por la tranquilidad con la que la tranquilidad digo en cuanto a ambiente, en cuanto a forma de trabajar y demás, en ese edificio en comparación con el estrés y la vida de un salud, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa de ver y cómo se trabaja, por ejemplo, el tema del programa de leche materna también, que hace una función, la verdad, que importantísima. Entonces, como digo, mis preguntas son más bien como conclusiones un poco a raíz de ese informe de la importancia que tiene una entidad como esta, que creo que además que es un modelo muy común en otras comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a la participación luego a nivel de subvenciones, entidades subvencionadas, que es verdad que hay deficiencias quizás en transparencia y demás, pero que parece que es ser un modelo que funciona. Y luego también me he interesado por el tema de la peculiaridad, porque claro, una cosa son las donaciones de sangre de extracción, por así decirlo, habituales y más sencillas, y por otro lado está algo en lo que parece que esta entidad es un referente, que es la féresis, ¿no? La forma de extracción de manera ya mucho más tecnológicamente avanzada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esos matices que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una entidad como esta, que creo que es, pues bueno, el decir que es necesaria, que cumple una función importantísima como el conjunto de entidades y de modelo que tiene el país, y quizás sí que es verdad que en la foto aparecemos un poco en la parte baja. No sé si tiene alguna razón de ser. Es verdad que como digo, son diferencias, pero hay algunas provincias acusadas. Y luego el tema de las prácticas, el mercado, es verdad, el mercado a nivel nacional, Grifols, Temuro el japonés, Fresenius, es un problema que yo creo que obedece más a razones del propio mercado que de en sí de la propia cuestión que aquí aparece en el informe, pero bueno, si se puede, me he pasado de tiempo aquí ya hablando de si se puede llevar a cabo algún tipo de mejora, como decíamos, para fomentar esa concurrencia, aunque lo veo también difícil. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir, por este prolijo informe, que además yo creo que es una entidad pública que debía ser fiscalizada. A mí sí que me ha preocupado el informe, con independencia, que me parece una solidaridad la de los aragoneses que donan sangre de manera gratuita, pero que luego, como hemos visto en el informe, esa sangre se vende a un coste bastante razonable y por eso tiene los indicadores económicos en superávit, señor Galeano. La verdad que escucharle a usted, viendo el informe que tenemos hoy aquí, decir lo que usted ha dicho, a mí me preocupa. Aquí estamos para mejorar la gestión y esto es una entidad pública. Por tanto, yo sí que quería hacerles varias preguntas tanto al presidente como a la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, la vicepresidenta que creo que ha sido la que ha elaborado este informe, que como digo está muy bien hecho, ya que nos gusta gestionar y gestionar bien, creo que hay mucho que mejorar, muchísimo. Es una entidad pública, como he dicho, y por tanto entiendo, señora Beltrán, que tiene que cumplir con la ley de contratos del sector público, entiendo que tiene que cumplir el personal con la función pública del convenio de la comunidad autónoma. Entiendo, señora Beltrán, que tiene que cumplir con la ley de subvenciones, todas las subvenciones que se otorgan por parte del Banco de Sangre. A mí me ha preocupado en materia de personal, por supuesto, desde que no queda claro cómo ha sido contratado el personal en el Banco de Sangre. Una de las preguntas que le quiero hacer, ¿los médicos del Banco de Sangre han salido de las bolsas del Salud o de dónde han salido los médicos del Banco de Sangre? Es importante. Es que están haciendo una labor, como muy bien ha dicho, que a mi juicio, con la solidaridad de los aragoneses, tendremos que saber esos médicos de dónde han salido. Tenemos complementos de atención continuada y de productividad
que también le pregunto, ¿usted cree que los complementos de atención continuada y de productividad que se están otorgando en el banco de sangre son legales o habría que matizarlos? Es otra pregunta que le hago. ¿Usted cree, señora Beltrán, que las subvenciones que estamos concediendo a las hermandades, que también hacen su labor, que no cuestiono, pero están justificadas? ¿Conocemos a dónde va ese dinero? Porque quizás si estuviésemos hablando de otra entidad, ¿a qué estaríamos aquí discutiendo? Pero a mí me parece, por lo que he leído en el informe, que es una entidad que ha estado un poco aislada del cumplimiento de la legalidad, y a mí eso sí que me preocupa, porque el Banco de Sangre, igual que cualquier entidad de derecho público, tiene la obligación de cumplir con la legalidad y, por tanto, dar cuenta, no solo en la fiscalización de todos los entes en la cuenta general, que ahí se fiscaliza, como ustedes bien saben, de manera amplia y con unos datos económicos, pero yo creo que los procedimientos de legalidad en el Banco de Sangre sí que no se han seguido, por lo que yo he visto en el informe, y por tanto a mí sí que me gustaría preguntarle, porque además son ejercicios lo que estamos aquí debatiendo del 2022 y 2023. Yo soy conocedora que se está mejorando la gestión, pero que esto cuesta mucho. Sé que hubo un pacto con los sindicatos no hace mucho para pasar al personal a laboral, pero creo que hay mucho por hacer. Entonces, creo que este informe precisamente va a ser un informe para el Banco de Sangre importante, para que se cumpla, porque hablaba el señor Sanz de algo que me ha parecido a mí también curioso. Oiga, es que el Banco de Sangre, tanto los médicos, no solo los médicos, señor Sanz, es que hay una jefatura de servicio que está cobrando el 40% más que el salario de cualquier jefe de servicio del Gobierno de Aragón. A mí son cosas que me han sorprendido. Yo no conocía el Banco de Sangre TGS. Cuando yo leí este informe, pues me ha sorprendido. Y creo que esas cosas hay que, con naturalidad, hay que contarlas, hay que saber lo que hay y hay que regularizarlas. Y, por tanto, señora Beltrán, yo sí que le pregunto por qué hemos llegado hasta esta situación. ¿Qué ha sucedido para que el Banco de Sangre tenga esta situación? Que a mi juicio es paranormal en comparación con el resto. Creo que hay mucho más que mejorar que en otras entidades. Y a mí, quizá es porque a mí me gustan estas cosas y me gusta la gestión e intento, oye, siempre hay deficiencias y mejoras, pero aquí, señor Galeano, creo que es el informe donde más deficiencias en gestión hay, tanto en personal, tanto en contratación y tanto en subvenciones. Y, por tanto, como siempre digo, que aquí estamos para mejorar, no nos pongamos una venda en los ojos, porque en el Banco de Sangre, en gestión, en el 2022 y 2023, ha habido un problema, a mi juicio, grave. Y, por tanto, tenemos que asumirlo y tenemos que ponernos manos a la obra para seguir cumpliendo esas deficiencias. Señora Beltrán, tiene usted la palabra. No, comienzo un momento simplemente para introducir el informe, aunque bueno, se ha explicado por parte de todos los portavoces pues, perfectamente cuál es el contenido del mismo, ¿no? Sí que hay 4 grandes áreas: la económico-financiera, personal, contratación y subvenciones, y que yo creo que el informe recoge exactamente cuáles son las debilidades, las fortalezas y los puntos de mejora que tienen que existir, ¿no? En el caso de al menos en la distribución que hemos intentado hacer en el análisis de este informe, bueno, la vicepresidenta analizará sobre todo personal, subvenciones y contratación. En el caso del análisis económico-financiero y de la gestión presupuestaria, que voy a ser yo quien haga un poco una breve referencia, aunque lo han marcado ya ustedes, efectivamente hay que hablar de la rendición de las cuentas, ¿no? De la rendición de cuentas que efectivamente se rendieron en plazo, cosa que es positiva. Y que en principio también hemos advertido en el informe que se han rendido conforme a las normas presupuestarias y contables. Digamos que esta es la parte, digamos, más positiva del informe. Es verdad, también lo ha dicho el señor Sanz, hay incidencias, falta de información, incidencias pues sobre todo en las existencias. Esa es, digamos, la parte débil del análisis económico y financiero, ¿no?
También otra de las insuficiencias es la información en la regularización del inmovilizado o de los derechos presupuestarios pendientes de cobro. Esas son las cuestiones que deben ser mejoradas. Si hablamos del balance de situación, en el balance de situación ya entramos a analizar las existencias. Al cierre de los ejercicios 2022 y 2023 fueron de 1 y 1,3 millones. Si bien es en la regularización de las existencias al cierre del ejercicio donde no se refleja correctamente en la cuenta de resultados y, por lo tanto, eso tiene que ser corregido. Señalar como aspectos también positivos por los saldos de tesorería que se han circularizado correctamente y el pasivo del patrimonio neto, que representa el 92% de la situación y que, por lo tanto, muestra en principio una entidad saneada, ¿no? Y luego también es importante destacar, también como otro aspecto a valorar en este análisis económico-financiero, pues el periodo medio de pago, que ha pasado de una media anual en el 2022 de 36,2 días a 21,5 en el año 2023. Si observamos la cuenta del resultado económico patrimonial, bueno, se han obtenido beneficios en los últimos ejercicios, cosas que no siempre se había producido, porque en los años 2011, 2012, 2014 y 2018 había habido pérdidas. ¿Cuáles son esos ingresos que más relevantes? Pues principalmente que tiene el Banco de Sangre y Tejidos, viene precisamente de la venta de sangre y de hemoderivados, con más de 10 millones de euros anuales. Y como nota negativa es precisamente, y se ha puesto aquí en valor, es la tardanza en el cobro de los mismos, que supera el año. Si bien también hay que decir que es una cuestión que es estructural, quiero decir que no suele suceder todos los años la misma situación. Podría mejorarse, evidentemente, pero no afecta tampoco, hemos visto, a la liquidez del banco de sangre. Por lo tanto, luego veremos el remanente y el resultado presupuestario. Y en cuanto a los gastos, pues destacar los servicios y suministros exteriores, los gastos en subvenciones concedidas y la amortización, derivada en este caso de la regularización de los activos. Volvemos a incidir como incorrecciones en el análisis económico, pues que no se refleja correctamente el gasto en aprovisionamientos. Y finalmente, y ya concluyo con esta parte, el estado de liquidación del presupuesto. Si lo analizamos desde el presupuesto de gastos, lo más relevante son los capítulos que forman parte del mismo, destacando sobre todo dos: personal y gastos de bienes corrientes y de servicios. Entre ambos suman el 93% y no ha variado en los últimos 4 años. Quiero decir que desde el año 2020 al 2023 sigue siendo lo mismo, y el presupuesto anual en gastos se ha incrementado del año 20 al año 23 en un 11,76%. Ha crecido en 1,1 millones. Y el presupuesto aprobado para los ejercicios de 2022 y de 2023 fue de 11 millones de euros. Y finalizo diciendo que la ejecución ha sido una buena ejecución presupuestaria en gastos y en ingresos, superando el 95% en ambos ejercicios. Y en el caso del presupuesto de ingresos, pues bueno, ya hemos dicho que el Banco de Sangre se financia casi al 100% con ingresos propios y que solamente las subvenciones percibidas tienen un carácter meramente residual, no tiene prácticamente nada. Y hay que destacar que la venta de sangre es siempre a través de precios públicos fijados y tasados, ¿de acuerdo? Facturado por la venta de sangre y de tejidos. Ahora bien, también es cierto que principalmente el volumen mayor de venta es a los hospitales públicos. En el caso de los hospitales privados, en el año 2022 solo se cobró el 10% del importe facturado y el 2023 el 4% exclusivamente a los hospitales privados. Solamente son eso. Y la ejecución, pues la ejecución ha sido también positiva desde el punto de vista de los derechos reconocidos, no desde el cobro. De los derechos reconocidos han más del 95% y en el cobro apenas llega al 4%. Decir únicamente que el resultado presupuestario y el estado del remanente de tesorería a 31 de diciembre de los años 2022 y 2023 ha sido positivo en ambas magnitudes, y destacar que en el caso del remanente de tesorería es positivo en un importe de 9 millones, con lo cual estamos ante unas buenas cifras económico-financieras. Y pasaremos a analizar ahora, digamos, la parte más conflictiva
que le toca a la vicepresidenta. Bueno, pues buenos días. Voy a intentar ir desmenuzando, no con la exhaustividad que yo creo que ya está sobradamente argumentada en el informe, en cada una de las materias, pero voy a intentar sí destacar aquellos aspectos que me parecen más relevantes y sobre todo intentar dar respuesta a todas las cuestiones que han aparecido. Pero antes de nada, lo que sí quería decirles que no es la primera vez, también lo han dicho ustedes, que se analiza la gestión del Banco de Sangre y Tejidos, sí la primera que se analiza con este grado de detalle y con este control de legalidad sobre 3 grandes ámbitos. Y también quiero destacar que inicialmente en el mandato de las Cortes estaba solamente incluido personal y contratación. Fue el equipo de auditoría, y yo soy la responsable de este informe, el que a la vista de algunos de los primera información que recibimos y que se analizó, se decidió por hacer la foto completa e incorporar también el tema de subvenciones, de tal manera que las 3 grandes áreas de gasto público de una institución de este cariz quedarán cubiertas, aunque el volumen, ya lo han visto, anual de subvenciones no es una cifra ni mucho menos excesiva, pero bueno, nos parecía que analizar también esos 263.000 euros, sobre todo viendo, pues como al final se ha demostrado, que la inercia de los años anteriores ha llevado quizás a una situación profundamente mejorable en materia de subvenciones. Además, tengo que decirles también, es un tema, un análisis que me gusta hacer, soy fan absoluta de las comparaciones y de los datos, que vamos a ser el primer órgano de control externo que haga un análisis tan exhaustivo de un banco de sangre. Todas las comunidades autónomas tienen el suyo y hasta ahora se habían emitido 3 informes por parte de otros OCEX, pero cualquiera de ellos, interesantes también, se limitaban a materias muy concretas. Por ejemplo, en Navarra 2, sobre la donación y el trasplante de órganos en general, o sobre seguimiento de recomendaciones, o en Cataluña uno mucho más reciente de ingresos y gastos, pero uno que abarcara tanto la parte financiera como también esa parte inicial descriptiva a la que hacía referencia el señor Galeano. Yo también le confieso que he aprendido muchísimo haciendo este informe y hemos intentado que a un lector futuro del informe, a un ciudadano medio, sea capaz de saber cómo funciona a grandes rasgos y qué es lo que hace el Banco de Sangre de Aragón. Ningún informe, como digo, tan completo. Bueno, voy por parte. Una cosa que no quería que se me olvidara es que les aconsejo de verdad, a veces los anexos, ¿verdad?, pasan más desapercibidos, pero hay un anexo, el anexo 9, que a mí me parece muy importante, que es el de cumplimiento de recomendaciones anteriores. De tal manera que en cuanto a recomendaciones de la Cámara de Cuentas hay que reconocer que la entidad tiene un alto nivel de cumplimiento. El 80% de nuestras recomendaciones anteriores, en concreto 27 de 34, sí se han cumplido. Y eso es importante destacarlo. Es verdad que también hemos analizado los informes de control financiero de la Intervención General, que ha hecho varios, y el más reciente, que fue el año 2021, sobre el Banco de Sangre. De sus 4 grandes recomendaciones, 2 se han cumplido parcialmente y 2 no se han cumplido. Y es muy interesante ver cómo vienen al final a coincidir pues, con la foto peor, el tema del control de la justificación de los gastos de subvenciones. Era algo que ya alertó ese informe de control financiero, o el tema, en algunos casos, de contratos de posible fraccionamiento y, sobre todo, también los procedimientos de estabilización de personal, que se ha avanzado, pero no tanto como sería deseable. Antes también de eso, también me gustaría, ha comentado la señora Navarro y en general muchos de ustedes, ¿ha ido mejor la gestión desde que se empezó a hacer este informe? Sin duda. Esas cosas que producen satisfacción. En la reunión de cierre que tuvimos antes del informe provisional, hay muchísimos aspectos que han salido mal en esta foto de los años 22 y 23 y que en un informe a día de hoy saldrían bien. Y eso es muy importante. No se publica la RPT en el portal de transparencia, está publicada y además está actualizada. Y no se hace un tema importante en personal, que parece menor, en todos los, como hay tantísima rotación de personal y tantos procedimientos de selección muy breves a través de la Bolsa del Salud.
la herramienta que tenían es una herramienta informática en la que no te queda trazabilidad de cómo has seleccionado a esa persona. Ahora ya han incorporado un procedimiento mediante el que, aunque sea algo tan, hasta que no implanten, que tienen que implantar un sistema de gestión de personal equivalente al SIRGA del Gobierno de Aragón, que son casi la única entidad que no lo tiene implantado, igual que no tiene implantado un sistema de fichajes de personal, que es imprescindible para muchos de los temas que alertamos en el informe. Determinadas guardias, determinadas gratificaciones, pues estarían más avaladas con un sistema de fichaje que avalará esos horarios, esas guardias localizadas, que prácticamente son lo que determinan que las retribuciones del personal sean mucho más altas. Pero bueno, me voy de un tema a otro, quizás, y discúlpenme. Quería contestarle a Álvaro Sanz cuando ha dicho por qué ese incremento de personal tan importante. Quizás hay una cierta confusión. Es el gasto el que se ha incrementado. Claro, pero es el gasto global, es decir, claro, es que se ha pasado de un número de plazas a otro, de 54 a 68. De ahí ese volumen, ese porcentaje de incremento de gasto que supera el de los incrementos presupuestarios de nómina, pero es que hay más personal y algunos complementos más. Es decir, no es que el personal del Banco de Sangre haya incrementado sus retribuciones en esos años por encima de lo que establecen las leyes de presupuestos. Si hemos inducido a esa confusión, pues lo lamento. Lo que se ha incrementado es el gasto global, no el importe percibido por cada trabajador. Preguntabais también si se iba a llegar a ese porcentaje de estabilización del 25%. Creemos que sí, con los procedimientos que se están culminando al final de 2024 y principios del 25, sí. Y en todo caso también hay que reconocerlo, es un porcentaje de mejora en la estabilización muy superior al que nos ha aparecido en la cuenta general, que sigue andando alrededor del 50%. Con lo cual, si se llega a ese 25, no será una mala cifra. Preguntas interesantes. Hay un tema de fraccionamiento, señor Zibiac, en los contratos menores. Hay un cierto fraccionamiento solo en 8 casos, y es un volumen de contratos menores importante, solo en 8 casos y nunca un fraccionamiento anual. No es que una prestación sea dividido en 2 o en 3 para no tramitarlo como un contrato mayor. En todos los casos son prestaciones que se requieren cada año, que cada año no superan el menor, pero que como son recurrentes les hemos aconsejado, y así se está haciendo en algunos casos, que se haga un procedimiento abierto. Y ahora sí que vuelvo un poco punto a punto en lo que yo más quería destacarles. Creo que algunas cosas ya las he comentado. Yo creo que se hace el informe también un esfuerzo que fue costoso, porque no ha sido sencillo seguir la cronología de todos los instrumentos de ordenación del personal, la aprobación de los estatutos, su modificación, la RPT, determinadas decisiones que fueron anuladas, bien vía de recurso. Ese tema tan fundamental de considerar en su momento al Banco de Sangre y Tejido en sus primeros estatutos del año 2023 como servicio de salud. Después la realidad ha demostrado que no es un servicio de salud en términos estrictos y, por tanto, no podía otorgarse esa condición de personal estatutario, a excepción de los conductores, a todo el personal. Preguntaba también María, la presidenta, cómo llegaron esos médicos, que en concreto hay 3. Ellos son funcionarios estatutarios y fueron adscritos al Banco de Sangre y Tejidos en el momento mismo de su creación, en el año 2005. Claro, los informes tienen también el alcance temporal. ¿Cómo fue ese proceso concreto? La verdad es que no podría decirle, pero llevan desde el principio en el Banco de Sangre y Tejidos y son funcionarios estatutarios. De hecho, son las únicas 3 personas que tienen esa condición. También se ha comentado en cuanto a personal un tema importante, muy importante, quizás el más importante, esa conclusión por la Cámara de Cuentas de que la homologación retributiva con el personal de salud no es tal, pero no necesariamente en esa distinción que hacen ustedes entre personal directivo y puestos más abajo de la cadena de mando. Si se fijan,
Concretamente, creo que es un jefe de taller el que tiene el incremento mayor, que es un 46% más que sus homólogos en el Salud. Pues, sinceramente, la distinción está sobre todo en las guardias localizadas, es decir, el volumen de guardias localizadas que hace todo este personal. En principio, el Banco de Sangre es una institución que trabaja o que tiene que estar disponible las 24 horas del día, y eso es así. Puede haber un gran accidente, un problema gravísimo que ocasione a un suministro inmediato, aunque la logística diaria está muy estructurada, y eso hace pues que prácticamente todo el personal cobre unas guardias localizadas muy numerosas y quizás pues menos realistas que las que se producen en el ámbito de salud. ¿Ese tema tiene solución? Yo creo que la tiene, y creo que se están dando muchos pasos internos para acotar y, sobre todo, para dejar huella y mediante un sistema de fichajes, etcétera, etcétera, de que esas guardias localizadas efectivamente se producen. Porque, claro, cuando luego analizamos, que también lo ha hecho la Cámara de Cuentas y lo ha reflejado en el informe, cuántas veces al año se producen esas circunstancias excepcionales que hagan que un jefe de taller o cualquier otra persona tenga que acudir a las 4 de la madrugada, creo que habían sido 2 a lo largo del año, y eso es importante. Ya he comentado que el proceso de estabilización no va perfecto, pero va mejor que en algunos casos. En el tema hay problemas concretos que ustedes han podido analizar, personas que cobraban unas retribuciones superiores, todo eso, por supuesto, está ya regularizado, se han pedido reintegros. Personas que con jornada parcial estaban cobrando complementos íntegros, se han pedido también reintegros, es decir, me preguntabas también, María, cómo veía la productividad. Pues la productividad, la Cámara de Cuentas la ve francamente mal, tanto en su tramo fijo como en su tramo variable, ¿no? En ambos casos tiene muy poco que ver con lo que es un concepto real de productividad. No puede ser que todo el mundo haya alcanzado los hitos de productividad, no hay un sistema adecuado de seguimiento tampoco del cumplimiento de unos objetivos que, sobre todo, es que son genéricos, absolutamente genéricos. Es prácticamente cobrar la productividad por hacer la labor habitual del banco de sangre. No quiero quedarme sin tiempo. En materia en resumen, en personal, incidencias importantes, algunas en trámite ya de solución, incluso solucionadas, y otras que van a requerir un esfuerzo mucho mayor por parte de su equipo directivo. Yo, en contratación pública, por contra de algo de lo que ha ido surgiendo, yo diría que no es una imagen. Por supuesto, está esa concentración de proveedores, y el camino ahí lo tenemos claro desde la Cámara de Cuentas, tiene que ser la colaboración real entre bancos de sangre. Cuando antes alguien apuntaba que ya había habido, bueno, hay determinadas ayudas que se piden mutuamente en fijación de precios, pero poco más. Yo creo que tienen que haber determinados contratos potentes que se liciten de forma conjunta y coordinada, si no por todos los bancos de sangre, al menos por los de determinadas zonas geográficas. Pero fíjense, el volumen de participación, que nos parece bajísimo, y lo es, pero es que no está mucho peor que en el resto de nuestro país en toda la contratación pública. Se acaba de hacer público el informe de OIRESCON, de la Oficina de Regulación de la Contratación, hace una semana, del año 2024, y la concurrencia media ahora mismo en España es de 2 licitadores. Entonces, pues ahora mismo es que está la situación complicada para pedir una gran concurrencia en determinados contratos. Lo mismo ocurre con la baja media. La baja obtenida, salvo el año 2023, que solo se ha analizado un contrato que además fue al tipo, pero en general viene a ser del 12%, y en ese mismo porcentaje está la baja media en todo el país. Los plazos de tramitación son mucho más cortos que los que son la media de nuestro país, y eso es algo a ponderar. Es verdad que se ha hecho una reflexión en el informe, en la que coincide también el Banco de Sangre, de que falta profesionalización, no profesionalidad, que tienen mucho en el equipo de contratación. El problema del Banco de Sangre es que tiene una persona muy competente,
que es la misma persona que lleva gestión de personal, contratación y subvenciones. Y eso es una locura, sobre todo en una materia, como ustedes saben, tan especializada como es la contratación pública. No es que la persona que esté ahí no sea una buena profesional, que lo es, ya tiene una colaboración magnífica con la Cámara de Cuentas, sino que es insuficiente. Necesitan como mínimo un técnico medio más, que creo que ya lo estaban cubriendo. También han cubierto ya, desde que hicimos el informe, un responsable de logística, para evitar precisamente todos esos problemas de entregas que no cuadran. Pues es que el almacén logístico allí es muy importante y ha habido que incorporar un perfil más en la RPT. Y por acabar, aunque sea un poco fuera de tiempo, con el tema de subvenciones, yo creo que ahí sí que es para hacer borrón y cuenta nueva. Es imposible seguir manteniendo unas subvenciones nominativas sin justificación de esas razones tan excepcionales que determinan que no se haga un proceso de concurrencia competitiva, aunque en principio creemos que todos los posibles beneficiarios están ahora mismo cubiertos por un convenio. Es también, y eso lo quiero destacar, la primera vez que la Cámara de Cuentas hace una inspección in situ en este caso al beneficiario que más importe había percibido, que es la Federación de Donantes de Sangre en Zaragoza. Tuvimos su colaboración, es la primera vez que se hace, pero claro, la foto final lo que te lleva es a esa en justificación ninguna de por qué es el porcentaje que recibe cada una de las instituciones, y como han podido ver, estamos desde casos como el de la Federación de Calatayud, que cada donación que obtienen por buscar una ratio ha salido por 24,5 euros de subvención, frente a Bajo Aragón, que ha salido por 7,6 euros, y la media que la Cámara de Cuentas ha obtenido y que cree que debería ser el camino en la concesión es un porcentaje de subvención en función de las donaciones obtenidas, porque esa es la finalidad, esa promoción, esa difusión, ese apoyo en los procesos de donación, y ese 8,9 euros por donación nos parece que sería la ratio más adecuada. Se van a producir reintegros también en las subvenciones. Hay algunos gastos que en absoluto podían entrar en el gasto subvencionado. Y volvemos a lo mismo, dedicar a una persona del banco de sangre al análisis del detalle de todos esos tickets, facturas, bocadillos, Coca-Colas, pues es que es absolutamente ineficaz. Hay que buscar un sistema que esos importes, primero, se motive la subvención nominativa o se haga un proceso de concurrencia competitiva, y luego se busque una estandarización en la memoria y en la justificación de resultados. No sé si ha quedado algún tema muy específico sin responder. Si es así, si me lo quieren hacer ver. Yo, en la única cuestión, en el tema de las subvenciones, insistir. Es muy importante, yo creo que tal y como están configuradas, tender hacia una concurrencia competitiva con criterios objetivos, que se determine bien por qué y qué cantidad es la que se debe asignar, y sobre todo un mayor control en las cuentas justificativas de las subvenciones, es decir, qué gastos son subvencionables y hasta dónde se puede entregar el dinero. Por ejemplo, se había comentado el tema de las campañas. Se podía mejorar las campañas. Bueno, pues las campañas se encargan las hermandades de poderlo hacer. Entonces, quiero decir que ahí sí que puede ser un concepto más controlable y mejorar la gestión el control precisamente de esa publicidad, ¿no? Y hasta qué punto se pueden obtener unos objetivos con relación a ello. Bueno, no sé si había alguna otra cosa más. Yo creo que ya está todo. Muchas gracias. Y es que se tienen que ir varios. Entonces tenemos